¿Cómo están? El Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Doy gracias al Señor por ustedes. Gracias al Señor por esta iglesia. Gracias porque, como decía el pastor, mi esposa tuvo la oportunidad de conocer a su esposa y yo no lo conocía muy bien a él, pero ahora lo conozco un poco más y queremos ser parte de lo que el Señor está haciendo aquí de alguna manera, y que también Él sea parte de lo que el Señor está haciendo a través de lo que Él nos permite hacer en diferentes lugares del país. Así que por favor oren por nosotros. Nuestra tarea es comenzar nuevas obras, aparte de todo lo demás que el Señor nos ha llamado a hacer, pero que queremos ver iglesias sanas, iglesias bíblicas comenzadas en diferentes lugares donde el Señor abra la puerta. Así que por favor llévese eso como algo de un motivo de oración. Yo siempre pido que las personas a las cuales les predico, les hablo, que hagan una oración muy sencilla. Y es así, yo se la voy a decir para que usted, donde quiera que esté, pueda hacer esa oración. Y es así: Señor, sorpréndelos en el nombre de Jesús. Amén. Eso es verdaderamente lo que queremos ver, que el Señor nos sorprenda como solamente Él lo puede hacer. Así que quisiera decirles que voy a estar predicando en el texto que se leyó, y quisiera hacer una breve introducción acerca de algo que ha impactado mi vida, y quiero que usted se lo lleve también para que lo tenga presente. Una vez leyendo, me gusta leer mucho los sermones de Spurgeon, y leyendo un sermón de Spurgeon había una ilustración que él utilizó y que ha sido de gran bendición para mi vida, y quiero compartirla con usted y que usted la aplique también a las enseñanzas que se desprenden del texto, para que se lleve eso con usted. Dijo Spurgeon que habían dos borrachos que iban a emprender una travesía en una barca, y la barca los iba a llevar remando toda la noche. Y ellos se montaron en la barca y empezaron a remar, y empezaron a remar, y empezaron a remar, y se pasaron toda la noche remando. Y cuando aclaró el día, ellos estaban en el mismo lugar donde habían comenzado a remar, porque se les había olvidado un detalle importante: se les había olvidado sacar el ancla. Y estaban haciendo todo su esfuerzo, haciendo todo lo que ellos podían, habían gastado todas sus energías, pero el ancla todavía estaba ahí, la barca estaba anclada. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Nosotros muchas veces estamos haciendo muchas cosas, haciendo diferentes cosas, pero el ancla está anclada y no podemos crecer, no experimentamos un crecimiento que debíamos estar experimentando ya a estas alturas de nuestra vida cristiana. Entonces, en base a eso, téngalo en mente en cuanto a las enseñanzas que se desprenden del pasaje que vamos a estar mirando. Yo voy a leer el pasaje de nuevo, que a veces es bueno tener presente lo que Dios dijo en su palabra. Como usted sabe, el Evangelio según San Juan es un evangelio que tiene un rango, si se quiere, mucho más amplio. Juan trata de abarcar mucho más en su evangelio en cuanto a lo que tiene que ver al alcance de las personas. Los otros evangelios fueron escritos
con un enfoque muy marcado hacia los judíos, hacia los romanos, hacia los griegos, pero este evangelio tiene un enfoque más amplio, y entonces eso es bueno también que lo podamos tener presente. Y dice ahí Juan capítulo 3, versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Tenga presente esa palabra, esa frase que dice que estaba allí con ellos, porque vamos a abordar un poquito más acerca de eso. Y Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no lo es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya, o como dice otra versión, que yo mengüe y que él crezca. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta congregación comprada con tu sangre preciosa, Señor. Te pedimos, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos encontramos en una línea de crecimiento espiritual diferente, Señor, y por eso necesitamos de la intervención divina. Necesitamos de tu intervención para que tú nos muevas, Señor, de donde nosotros nos encontramos, de tal manera que nosotros podamos experimentar una santificación progresiva, ascendiente, Señor, de este lado de la gloria. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú obres como solamente tú lo puedes hacer. Que las palabras del predicador queden a un lado, Señor. Que tu palabra sea la que tome el lugar de importancia, Señor. Queremos que tú trates con nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a ser fieles al texto y no apartarnos de él, sino, Señor, a usar otros textos para ilustrar mejor lo que ya tú has dicho en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Es importante, hermano, que usted tenga presente, tenga en mente el motivo por el cual Juan escribió el Evangelio de Juan. Si usted va a Juan 20:31, ahí usted se va a dar cuenta por qué fue que Juan escribió el Evangelio, porque eso es importante en la medida que vamos avanzando
en la exposición del texto. Dice Juan: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ese es el motivo, ese es el propósito, esa es la ocasión para lo cual Juan escribe el Evangelio, para que nosotros podamos creer en el Cristo que fue enviado. Y es importante que tengamos presente eso en la medida que avanzamos. Estas palabras que acabamos nosotros de leer ahí en Juan capítulo 3 tienen que ver con las últimas palabras de Juan el Bautista. Estas palabras son palabras de aquel que Cristo una vez dijo que entre los nacidos de mujer no había uno que fuese mayor que él. Pero en ese mismo versículo, ahí en Lucas 7:28 dice: sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y eso es importante también que nosotros podamos tenerlo en cuenta en la medida que avanzamos en el texto. Hay algo que el texto nos deja ver, que son algunas enseñanzas que yo quisiera que usted las tenga en mente. En primer lugar, Jesús estaba bautizando. Eso lo vamos a ver en el versículo 22 al 24. Y los discípulos de Juan también estaban allí, y los discípulos de Juan de alguna manera experimentan un celo ministerial, y eso lo vamos a ver del versículo 25 al 26. También vamos a ver el gozo de Juan del versículo 27 al 30, y finalmente vamos a ver la superioridad del Salvador, la superioridad de Cristo. Si se quiere, en esos versículos podemos ver una cristología que Juan quiere dejar clara y quiere dejar ver para, si los discípulos de él están experimentando cualquier confusión, que ellos puedan ver claramente quién es este del cual se está hablando, quién es este del cual quizás estamos experimentando cierta competencia ministerial en aquel momento, para que verdaderamente todo esté centrado en Cristo, para que Él crezca y nosotros podamos menguar, nosotros podamos disminuir. Dice el versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos. Y es interesante eso, hermanos, que Jesús estaba pasando tiempo con los discípulos y estaba a punto de mostrarle verdaderamente cómo se debe hacer el ministerio, porque dice que Jesús estaba también bautizando. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener presente, hermanos, es que para poder discipular a personas tenemos que pasar tiempo con ellos. El discipulado requiere de tiempo. Nosotros no podemos discipular a las personas simplemente predicando de aquí, de este púlpito, sino que tenemos que pasar tiempo con ellos. Y si nosotros vemos a lo largo del ministerio de Jesús, eso era predominante, algo que se daba siempre. Jesús estaba con sus discípulos, Jesús estaba con ellos. Y Juan también estaba allí, estaba bautizando también, porque dice que había mucha agua. Pero hermano, lo que quiero dejarle ver, y lo que el texto nos deja ver claramente, que Jesús pasaba tiempo con sus discípulos. Y Jesús estaba también mostrándoles cómo se hace el asunto de bautizar. Si hay algo que necesitamos nosotros es pasar tiempo de calidad con las personas.
tiempo de escuchar a la persona, tiempo de saber dónde está la persona, tiempo de poder instruir a la persona. Y eso requiere de tiempo de calidad con las personas. El apóstol Pablo entendió claramente lo que era discipular. Pablo se pasa tiempo con la gente. Cada vez que Pablo va a un lugar a comenzar una iglesia, Pablo pasa tiempo. De hecho, en Éfeso se pasó 3 años. Con los corintios se pasó 1 año y medio y le dieron mucha agua que beber a Pablo, ¿sí o no? Después que se pasa 1 año y medio con ellos, que vira la espalda, todo tipo de problemas, todo tipo de pecado en aquella iglesia. Y Pablo se acerca nuevamente a ellos a través de las cartas que le escribe, con gracia, con amor, con paciencia, con respeto, reconociendo dónde ellos se encuentran, en qué línea de tiempo se encuentran ellos. Y hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que aprender a hacer a la hora de discipular a las personas, de estar con las personas, es respetar donde ellos se encuentran, es amarles y tener mucha paciencia a esas personas. Hermanos, Pablo nos da una idea de verdaderamente qué es discipular a alguien. Yo quiero que usted vaya porque quiero hacer un énfasis muy marcado en este asunto de pasar tiempo con las personas como Cristo pasaba tiempo con los discípulos. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 28 al 29, Pablo dice lo siguiente, escribe lo siguiente: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Hay varias cosas ahí que quiero que usted las tenga claras, se las lleve para su casa, porque ahí está la esencia del discipulado del apóstol Pablo. El corazón del discipulado, Pablo lo muestra ahí en esos 2 versículos. El corazón del discipulado es proclamar a Cristo. Tiene que haber una centralidad de Cristo, y eso lo vamos a ver más adelante cuando Juan habla acerca de Cristo en los versículos finales del pasaje. Los medios del discipulado, Pablo también lo deja ver ahí en Colosenses 1, 28 y 29. Enseñanza y amonestación con sabiduría. También la meta del discipulado. ¿Cuál es la meta del discipulado? Según los versículos que acabamos de leer ahí, que Pablo le deja ahí a los colosenses. ¿Cuál es la meta? La meta es presentar a todos maduros en Cristo. Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros que tenemos la responsabilidad de discipular a alguien. Porque eso de la gran comisión no es solamente para los pastores y para los misioneros. Por tanto, dice ahí, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado o os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no es para mí, que soy misionero. Eso no es para el pastor. Eso es para cada uno de nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es para la iglesia. Pablo también nos deja ver el costo del discipulado. Trabajo y esfuerzo, según Colosenses 1, 28 al 29. Y también nos deja ver en qué poder se hace el asunto. Se hace en el poder
de Dios en el poder del Espíritu. Tenga esas cosas presentes, hermano. Yo se lo voy a repetir para que usted lo capte bien. El discipulado, el corazón del discipulado tiene que ver con proclamar a Jesús. Los medios del discipulado, enseñanza y amonestación con sabiduría. Amonestación, a nadie le gusta eso. Es una de las partes que menos le gusta a la gente en la iglesia. Pero hay que amonestar. Y tenemos que estar dispuestos también a ser amonestados. Porque ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección. Y de este lado de la gloria, cada uno de nosotros necesita de alguien que a veces le dé un jaloncito de oreja, incluyéndome a mí. Amonestación con sabiduría, la meta del discipulado, presentar a todos maduros en Cristo. El costo del discipulado, trabajo y esfuerzo. ¿Y en qué poder? En el poder que da Dios, que Dios nos da. Así que, hermanos, con eso podemos tener una idea clara de lo que Cristo hacía, porque Cristo dedicaba tiempo, Cristo estaba con ellos. Jesús y sus discípulos habían estado en la ciudad de Jerusalén. Habían limpiado el templo. Jesús había realizado señales. Había hablado con Nicodemo. Y ahora estaba saliendo de la ciudad y estaba llevándolos a un lugar donde iban a bautizar y donde Él estaba con ellos. Pasó tiempo con ellos, hermano. Hermano y hermana, usted tiene una responsabilidad de pasar tiempo con alguien que Dios le ha puesto en su camino para que esa persona sea discipulada por usted. El discipulado se trata de testificar, de rendir cuentas, de tener relaciones personales con aquellos que están a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Y dice que Jesús bautizaba. La gente tiene que ver también en tu vida lo que tú predicas. Alguien decía que si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Si tú no practicas lo que tú predicas, ¿de qué vale? Podemos enseñar, podemos leer un libro y enseñar, pero ¿y la vida qué? Yo tengo que vivir una vida que corresponda con aquello que yo estoy enseñando. Ahora, mire, hermano, mire más adelante, dice el versículo 23, Juan también bautizaba en Enón cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Ahora, note lo que sucede en el versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Siempre hay alguien, hermano, cuando usted se dispone a hacer la obra de Dios, siempre va a haber alguien que le va a poner un pero al asunto. Usted está ahí haciendo lo mejor, el mejor esfuerzo, dedicando su vida al Señor, pero siempre hay un criticón o una criticona que va a salirle al paso al asunto. Hermano, si usted ha sido un criticón o una criticona, arrepiéntase de eso hoy mismo y deje ese asunto y comience a vivir de una manera diferente, porque esto no se trata de criticarnos, esto se trata de apoyarnos y servirnos unos a otros para la gloria de Dios. Pero mire aquí, Jesús y Juan bautizando, surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron,
Rabí, mira, el que estaba contigo, eso es importante. Ya estos discípulos de Juan, ellos no tienen una idea clara de quién es Jesús. El que estaba contigo, uno más. El que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Ahí empieza el celo ministerial. Fulano está haciendo lo mejor que tú, o Mengano lo está haciendo mejor que tú. Y hermano, esa no es una actitud que honra al Señor. La Nueva Traducción Viviente en Proverbios 14:30 dice que los celos son como cáncer en los huesos. ¿Te imaginas eso? Como dice la Biblia lo que son los celos. Y los celos también están agrupados en las obras de la carne. Allá en Gálatas 19 al 21. Yo quiero que vayamos ahí porque a veces vamos perdiendo de vista lo terrible que son los celos. Hermanos, los celos son obras de la carne. Si hay un hermano, si hay una hermana que está teniendo éxito en el ministerio de alguna manera, si hay un hermano, hay una hermana que está discipulando más, que está ganando más personas para Cristo, no tenemos que celarlo, no tenemos que tener celo por esa persona, no podemos sentirnos inferiores a esa persona. Al contrario, gloria a Dios por el éxito de mi hermano, por el éxito de mi hermana. Debemos gozarnos en eso, porque es terrible, terrible hacer de los celos una práctica, hermanos. Dice Gálatas 5:19 en adelante. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted se imagina la seriedad de ese asunto, ¿cómo es? Que Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Usted se imagina eso? No es que usted no haya caído en uno de esos pecados en algún punto en su vida. Puede ser que sí. Pero no es el pecado, es la práctica del asunto. Si usted se mantiene practicando este tipo de comportamiento, lo más probable es que usted no se haya convertido. Lo más probable es que usted no conozca a Cristo. Y usted tiene que arrepentirse y empezar por ahí. Y empezar una relación con Cristo. Porque si usted ha hecho de eso una práctica constante en su vida, el texto nos da a entender que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no son salvos, porque no conocieron al Señor para comenzar. Así que hermano y hermana, muchos, escuche que me estoy incluyendo a mí. En algún punto hemos visto el ministerio de alguien y hemos sentido quizás celo, porque quizás ha tenido él mucho éxito y nosotros todavía no hemos llegado a ese punto en nuestra vida. Si está ahí, salga de ahí. Arrepiéntase, entréguele ese asunto al Señor y comience a caminar de una manera diferente, porque eso no es de Dios, eso no viene de Dios, viene de la carne.
Y ahí es donde estaban ellos. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira el que estaba contigo. Ni Cristo, no es el Cristo, no es el ungido, no es el Mesías, no, aquel que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Una hipérbole, una exageración, que en realidad no era así, porque Juan también estaba bautizando, ellos también estaban bautizando, pero había celo, había que sembrar una cizaña ahí. Pero Juan va a atender ese asunto, Juan va a atender eso. Y respondiendo Juan, note lo que dice ahí en el versículo 27, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y más adelante dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, si no he sido enviado delante de él. Yo soy el precursor, yo soy aquel que va delante, yo soy aquel que va anunciando acerca de Cristo. Parece que ustedes no han entendido el asunto parece que ustedes no han entendido bien quién es este que tienen delante. Muchas veces nos sentimos inferiores porque otros están haciendo una obra que consideramos quizás que es mayor que la nuestra. Hermano, pero en el reino de los cielos no hay nadie mayor ni menor. Todos somos siervos unos de otros y siervos del Altísimo. Aquí en esta iglesia es tan importante aquel que barre y que limpia el piso como el que está aquí adorando, el que está aquí predicando, el que está enseñando. Todos somos parte del reino de Dios y todos tenemos algo que aportar. Y Dios nos ha dado dones diferentes y tenemos que usar esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de su nombre. Los judíos siempre querían estar en primer lugar. Y no solamente los judíos, sino los discípulos también. Ustedes recuerdan aquella ocasión, ahí más adelante en el Evangelio según San Marcos, donde ellos querían tener el primer lugar en el reino de los cielos. Y Jesús le dice, esto no se trata de eso. Usted quiere ser el primero en el reino de los cielos, póngase a lavar pies. Empiece por ahí. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que somos siervos los unos de los otros y siervos del Altísimo. No hay rivalidad, no debe haber celos. Si mi hermano, mi hermana le va bien, gloria a Dios. Le va mejor que a mí, gloria a Dios. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Pero hermanos, Juan quiere dejarle claro para que ellos entiendan que están delante de Cristo. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. El amigo del novio era el que se ocupaba en aquellos tiempos de preparar la boda. Pero él no está tan interesado en sentirse inferior porque viene el novio y él es el que se va a casar y va a experimentar este
esta situación, esta gran bendición. No. Él dice que Él se llena de gozo porque viene el novio. Y ustedes saben bien que el novio es Cristo. Y ustedes saben bien quién es la novia, su iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, quítese toda rivalidad, todo celo ministerial que usted pueda estar experimentando. Deje eso a un lado. Pues nosotros, las iglesias que conocemos la Biblia, que están bien fundamentadas en la palabra de Dios, a veces nosotros, viene un hermanito que está en una línea de tiempo diferente a la de nosotros, que no ha aprendido mucho, y nosotros queremos caerle a bibliazo por la cabeza y demostrar nuestra sabiduría y demostrar nuestro conocimiento. Hermano, esto no se trata de nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Cristo, de glorificarlo a Él. Muchos de nosotros, yo siempre digo que muchos de nosotros tenemos un quinto evangelio, el evangelio según San Yo. Es como yo lo digo, es como yo lo creo, es como yo lo veo. No me importa hacer una hermenéutica, una exégesis, no. Esto es así porque yo lo veo así. Pero el asunto es que yo lo tengo que ver como Dios quiere que yo lo vea. Y eso es Juan, donde trata de apuntarle a ellos. Juan le está apuntando a eso. Dice el versículo 30, y el versículo 30 es clave en todo el pasaje. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La Nueva Traducción Viviente dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. De eso se trata el asunto. No se trata de mí, se trata de que yo cada vez sea menos y Él sea más. Que yo predique y enseñe para gloria de Cristo. Que Cristo sea exaltado. Porque en definitiva, hermanos, ni usted ni yo derramamos una gota de sangre por la iglesia. Fue Cristo quien derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y es Él que merece toda la gloria. No a nosotros, como cantábamos, no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria, como dice el Salmo 115. A Él sea la gloria. A eso es que tenemos que apuntarle. Porque por eso es que yo quiero que mi hermano, que mi hermana se fortalezca en la fe. Porque en la medida que yo hago eso, en la medida que yo soy partícipe de eso, él o ella van a glorificar a Cristo con su vida. Y a eso es que tenemos que apuntarle. Y Juan quiere que ellos entiendan eso. Juan quiere que ellos vean eso. Que no se trata de quién está bautizando más. No se trata de eso. Se trata de Cristo. No se trata de rivalidad. Se trata de Cristo. Versículo 31. Y ahora esto es importante, hermano, porque aquí Juan quiere demostrar la superioridad de Cristo. Aquí Juan quiere enseñarles, si se quiere, una cristología a estos discípulos. Dice, el que procede, versículo 30, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra, refiriéndose a él mismo, y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da
el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan ahora propone probar la supremacía de Cristo. Mostrar que Cristo es inmensamente superior. Y todo lo basa en algunos argumentos que vamos a ver en un poquito más de detalle. En primer lugar, Juan nos informa que Él es superior debido a su origen. Note cómo dice ahí, procede de arriba y está por encima de todos. Quizás ustedes no sabían con quién estamos tratando. Juan quiere dejar claro que los discípulos entiendan con quién están tratando, de dónde viene este que está bautizando más que ellos. Procede de arriba. Jesús ha venido de arriba. Jesús es de arriba y yo, Juan, soy de la tierra. En segundo lugar, Él demuestra la superioridad de Cristo con lo que habla. Ha recibido testimonio y ha certificado que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. No solamente su origen, sino que está hablando las palabras de Dios. Y no solamente eso, sino que usa otro argumento. Habla como Dios. Habla como Dios. Y tiene el Espíritu sin límite. El Espíritu sin límite. En algunos círculos evangélicos, Dios, yo creo que aquí no, pero en algunos círculos evangélicos hay personas que piensan que ellos tienen una medida del Espíritu Santo tan grande, tan alta, que puede ir y le diga al hermano, hermano, Dios me dijo tal y tal cosa. No me diga. Y hermano, si usted enfrenta eso en alguna vez en su vida, donde viene alguien y le dice, Dios me dijo, usted dígale, hágale una pregunta bien sencilla. Diga, ¿y por qué no me lo dijo a mí? Porque yo soy hijo de Dios y yo tengo el Espíritu que mora dentro de mí. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? El único que tiene el Espíritu sin medida, el único es Cristo. Ahí Juan se lo deja ver, por si acaso no lo saben, por si acaso se les ha olvidado. Juan también deja ver que este Jesús no es simplemente un ser humano. Jesús es el que debe tener el centro de toda atención. Yo debo menguar para que Él crezca. Dice en el versículo 33, el que acepta su testimonio ha declarado que Dios es verdadero. En otras palabras, rechazar las palabras de nuestro Señor, que habla por medio del Padre, es llamar a Dios un mentiroso. Es lo que Juan le está tratando de decir. Y el creer en el Hijo es tener vida eterna. Ahora, el que rechaza al Hijo no verá la vida. De hecho, la ira de Dios permanece sobre él. Yo quiero conectar
el versículo 36 con algo que dijo Juan allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Y vamos allá porque es importante eso, hermanos. Primera de Juan 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El que no, mucha gente dice, no, que los musulmanes creen en Dios. No, que los judíos creen en Dios. Pero lo que pasa es, donde el argumento ese se cae, es en base a este versículo. Porque dice que el que no cree en el Hijo ha hecho a Dios mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el Hijo de Dios. Este es. Entonces, el que no cree en Cristo no puede creer en Dios. Su Dios es un invento de él o un invento de alguna secta religiosa. Porque dice ahí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. La pregunta más importante, hermano, que nosotros podemos hacer o hacerle a alguien, ¿quién es Jesucristo? Y lo que la persona responda es la clave. Es la clave del destino eterno de esa persona. Es la clave del ministerio o el servicio de esa persona. Es la clave del evangelio mismo. Es la clave de todo. Por eso que Juan quiere dejarle claro a sus discípulos. Esto no se trata de mí, se trata de Cristo. Esto no se trata de nosotros, hermanos, se trata de Cristo. Recordemos las palabras de Juan ahí en el versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Que Él sea glorificado. De eso se trata. Si hay una cosa que nosotros debemos tener bien claro, es que nuestra vida se trata de Él. Que nosotros debemos disminuir para que Él crezca. Yo quisiera que usted recuerde las palabras de Jesús en Juan 17:4. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Esas son las palabras de Cristo en esa oración sacerdotal, ahí en el capítulo 17 de Juan. Casi las últimas palabras de Jesús. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan lo entendió. Cristo lo entendió. La pregunta es si nosotros lo entendemos. ¿Qué va a decir usted al final de sus días cuando quizás esté al borde de la muerte? ¿Qué va a decir? ¿Pudiera hacerse eco de las palabras de Cristo? Yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué le vas a decir a Cristo? Yo he vivido
menguando para que tú crezcas. Yo he vivido de esa manera. ¿Qué le vas a decir? ¿O vamos a seguir viviendo a nuestra manera, con el síndrome de Frank Sinatra, a mi manera? O saliendo de aquí y habiendo escuchado la palabra de Dios que ha sido expuesta, dejar que el monstrico que hay dentro de nosotros salga y que la carne tome control de lo que somos nosotros, experimentando cosas que no tienen nada que ver con el fruto del Espíritu, viviendo conforme el fruto del Espíritu. Pablo dice allá a los Efesios: sed llenos del Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros debemos procurar cada día. Procure la llenura continua del Espíritu Santo cada día. Estos discípulos de Juan estaban en la carne, experimentando aquello que es obra de la carne. Pero en la medida que nosotros nos sometemos a Dios, que miremos que Cristo es todo en todo y que para Él es la gloria de todo y que nosotros debemos vivir para Él y no preocuparnos tanto por el vestido que se puso la hermana o el vestido de la esposa del pastor. Las pobres esposas del pastor se exponen a tanta crítica de los hermanos. Nunca la esposa del pastor hace las cosas bien. Siempre hay algo. Y analice cuando usted hace un comentario acerca de la esposa del pastor. Yo sé que eso no pasa aquí. En esta iglesia no, gloria a Dios. Pero en iglesias como la mía, imagínese cuando usted está diciendo algo acerca de la esposa del pastor, o acerca de las hermanas aquí de la adoración, o acerca de los hermanos allá de la producción. Imagínese, usted está, como dicen en Puerto Rico, usted es más carnal que una chuleta. Hermano, no queremos estar ahí. Como iglesia, como pueblo de Dios, no queremos estar ahí. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude hoy a arreglar ese asunto con Él. Que podamos venir ante Él rendidos, reconociendo la supremacía de Cristo en nuestra vida. Y que nosotros lo que tenemos que apuntarle es que Él crezca y nosotros disminuir. Vamos a orar. Ahí donde usted está, que usted pueda arreglar cuentas con el Señor, porque yo sé que yo lo voy a arreglar también. Hay cosas en mi vida que yo tengo que arreglar con Él. Así que, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta tu iglesia, Señor. Señor, gracias por el ejemplo de Juan el Bautista, uno que Cristo dijo que no había nacido otro de mujer como él. Era un hombre grande, era un hombre que fue el precursor de Cristo, fue aquel que habló de aquel que iba a venir. Pero Él estuvo dispuesto a disminuir, a menguar para que crezcas tú, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser así, Señor. A menguar para que crezcas tú. A disminuir, a hacernos menos para que tú seas más, Señor. Yo sé, Señor, que te fallamos. Yo sé, Señor, que pecamos contra ti, muchas veces tratando de llevarnos la gloria a nosotros.
Señor, líbranos de caer en ese error. Líbrame a mí, Señor, de caer en ese error. Lo único que quiero poder decir al final de mis días es: yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y escuchar aquellas palabras tuyas: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Así como Juan el Bautista se gozaba por lo que tú eras, Señor, que nosotros podamos gozarnos por lo que tú eres, Señor. Señor, quita de nosotros todo celo, toda envidia, toda competencia, Señor. Quita de nosotros todo aquello que puede ser un obstáculo para la expansión de tu reino, para la expansión de tu obra, para el crecimiento de tu iglesia local, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a amar tu iglesia, a amarla, Señor, a tal punto de estar dispuestos a dar nuestra vida por ella como tú la diste por ella, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí, Señor. Perdóname cuando he visto a otros misioneros, pastores, ministros, Señor, y lo he mirado a través del lente de los celos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ser fieles a las palabras tuyas. Padre, esas palabras de Juan el Bautista fueron inspiradas por tu Espíritu. Es necesario que yo disminuya, que yo mengüe, para que Él crezca. Inspiradas por tu Espíritu, para aplicación nuestra también. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.